Querido ecuatoriano, te están tomando del pelo. ¿Por qué? Porque en la misma pregunta, en el anexo, dice que en caso de ser aprobada la pregunta, el presidente, en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta, y que la Asamblea, en el término de 60 días, podrá debatir y aprobar la reforma. Debatir, lo cual no quiere decir que va a la Asamblea y la Asamblea le dice, ok, aprobado. Va a debate. Aquí no se aprueba, pese a que se puede aprobar positivamente, no causa ningún efecto, porque eso tiene que ir a la Asamblea Nacional para que la Asamblea debata el tema. O sea, ¿por qué no le dicen al Ecuador de mejor manera? No va a haber en el Ecuador ningún tipo de régimen semiabierto ni abierto, que está contemplado en todas las legislaciones del mundo, no del Ecuador, del mundo, que no va a haber. Entonces aguántense con un crecimiento de la población carcelaria a lo bestia, pero a ti te va a llamar la atención y vas a votar sí, porque vas a pensar que estás haciendo bien, y eso estás prácticamente no entendiendo que esta gente, lo único que está haciendo es utilizándote para que crean que de esa manera se van a resolver los problemas, y esto no es así. Entonces, todas estas 6 preguntas son preguntas gancho, porque son para que te acostumbres al sí, y de pronto, ¡plum!, se te vienen las que realmente quieren, que son las preguntas que van en el referéndum, porque las preguntas del plebiscito, las 6 preguntas del plebiscito son para jalar votos, no traen consecuencia, pero es para ir acostumbrando a la gente a votar sí. Primero, ¿qué tengo que decir? Las 6 primeras preguntas son preguntas que no tienen ninguna significación. Desde el punto de vista, primero, una es violación constitucional y las demás no tienen significación. Les voy a poner el ejemplo así. Cuando llegue les pongo el ejemplo. Vamos a ir una por una. La primera pregunta: ¿está de acuerdo que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos en el ingreso a los centros de rehabilitación social? De pronto la gente dice sí, pero eso no trae ninguna consecuencia. No trae ninguna consecuencia porque no cambia ninguna norma, no cambia nada, pero además es violación del artículo 158 de la Constitución, que dice, establece un rol. La Constitución está sobre una consulta popular, ojo. Lo único que estaría sobre la Constitución es una enmienda constitucional, pero que sea debidamente tramitada conforme una enmienda o una reforma constitucional que sea tramitada conforme y ajustando la pregunta a los requerimientos de la Constitución. Mientras tanto, solamente una constituyente podría cambiar esto. Las Fuerzas Armadas tienen un rol determinado, que está establecido en el artículo 158 de la Constitución. Las Fuerzas Armadas, dice la Constitución, tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. O sea, en otras palabras, la periferia del Ecuador, fundamentalmente. O sea, si vemos como una cancha de fútbol, el perímetro de la cancha. Esa es su labor de las Fuerzas Armadas. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas y responsabilidad de la Policía Nacional. Entonces, ¿en qué parte ellos podemos estirar la Constitución para que ellos controlen armas, municiones y explosivos en los centros de rehabilitación, el ingreso de los centros de rehabilitación? Por lo tanto, es una pregunta aparentemente boba, torpe, pero que ante la gente que no conoce materia van a decir, bien, está esto, que controlen las cárceles sin ingreso. Entonces, jala votos, porque las preguntas del plebiscito, las 6 preguntas del plebiscito son para jalar votos. No traen consecuencia, pero es para ir acostumbrando a la gente a votar sí. Segunda pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo, subfinanciación, de producción y tráfico de ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, secuestro extorsivo? La gente posiblemente dice sí, pero tampoco pasa nada.
Querido ecuatoriano, te están tomando del pelo. ¿Por qué? Porque en la misma pregunta en el anexo dice que en caso de ser aprobada la pregunta, el presidente en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados remitirá el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta y que la Asamblea en el término de 60 días podrá debatir y aprobar la reforma. Debatir, lo cual no quiere decir que va a la Asamblea y la Asamblea le dice, ok, aprobado. Va a debate. Por lo tanto, no se ha logrado nada con la pregunta. Primero, porque si se quería hacer una pregunta, tenían que decir, por ejemplo, ¿está de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos tal, conforme el anexo? Y el anexo debería decir, reformas el Código Orgánico Integral Penal en el artículo tal, en donde la pena de este delito sube de tanto a tanto. Reformas el artículo tal del Código Orgánico Integral Penal, en donde el delito tal sube, la pena sube de tanto a tanto. Entonces, allí hay una cuestión vinculante en la pregunta, que si es aprobado, automáticamente se reforma el Código Orgánico Integral Penal. Aquí no se aprueba, pese a que se puede aprobar positivamente, no causa ningún efecto, porque eso tiene que ir a la Asamblea Nacional para que la Asamblea debata el tema. Por lo tanto, te tomaron del pelo, pero adicionalmente, pregunta 2, ¿se resuelven los temas en el Ecuador elevándolo de las penas? No se resuelve. Bajo ningún concepto se resuelve. Eso es realmente ser torpes, porque el delito y las causas del delito están en otro tipo de factores. Ya la humanidad ha discutido esto en el derecho penal hace muchísimos, por lo menos 100, 150, 200, 300 años. Ya no existe el delincuente nato que antes se hablaba en el derecho penal. El delincuente está formado en determinadas estructuras que tienen su caldo de cultivo la situación económica y social de un país. Un país que 7 cada 10 ecuatorianos no tienen empleo y quieren meterlos un poco más de presos de por vida. Están locos. Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación? Conforme el anexo. Entonces, en el anexo citan otros delitos en los que quieren que no funcione lo que se contempla en el Código Orgánico Integral Penal. Se contemplan como el régimen semiabierto y el abierto, que no son otra cosa. El semiabierto es cuando pueden en determinado momento desarrollar su actividad, las personas que han sido sancionadas, sentenciadas, puedan desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el organismo técnico. Y el régimen abierto, que es cuando la persona convive en su entorno social, pese a que ha sido sentenciada, pero bajo el control de un organismo técnico. Entonces viene un tema, lo que quieren es que todos cumplan en la cárcel y nadie salga. Si creen que con eso van a resolver los temas del Ecuador, que no los van a resolver. Esto es una torpeza. Esto es para hacerte creer a ti, ecuatoriano, que están combatiendo el crimen y el delito. Así no se combate el crimen y el delito. Pero con lo que dicen que todos cumplan sigan siendo personas privadas de la libertad en los centros carcelarios. Le voy a citar, me voy a demorar, mi querido Jairo, que me van a decir quiénes quedan por afuera. Vayan pensando, les voy a leer la lista de los delitos. Les voy a leer la lista de los delitos donde nadie tendría por la posibilidad de aplicar al régimen semiabierto o abierto. Nadie. ¿Cuáles son los delitos con los cuales no podrían salir? Asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la seguridad y libertad personal, con resultado de muerte, robo, con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trato de personas, tráfico ilícito de migrantes, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia, sobreprecios de contratación pública, actos de corrupción en el sector privado, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alto y gran escala, terrorismo, delincuencia organizada, abigeato, con resultado de
y graves violaciones a los derechos humanos, delitos contra el derecho internacional humanitario. Esa gente no podrá aplicarse, hasta en el caso actual, no pueden aplicar régimen abierto o semiabierto. ¿Quieren que se sume a esta lista? Financiación del terrorismo, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos, extorsión ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones, explosivos prohibidos o no autorizados, tenencia y porte no autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida, funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo. No va a salir nadie de la cárcel. O sea, ¿por qué no le dicen al Ecuador de mejor manera? No va a haber en el Ecuador ningún tipo de régimen semiabierto ni abierto, que está contemplado en todas las legislaciones del mundo, no del Ecuador, del mundo, que no va a haber. Entonces aguántense con un crecimiento de la población carcelaria a lo bestia. Pero a ti te va a llamar la atención y vas a votar sí, porque vas a pensar que estás haciendo bien, Y eso estás prácticamente no entendiendo que esta gente lo único que está haciendo es utilizándote para que crean que de esa manera se van a resolver los problemas. Y esto no es así. Pregunta 4. Pero además una cosa sobre esto. De la pregunta del anterior. Igual, todo lo que les leí sobre el régimen abierto, semiabierto y toda esta inclusión, igualmente, todo lo que tú apruebes, igual no surte ningún efecto. Porque no hay ninguna reforma al Código Orgánico Integral Penal. Expresa que está atada la pregunta. Todo esto tendrá que volver a la Asamblea Nacional, como dice el anexo de la pregunta, no lo digo yo, el anexo de la pregunta. Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional? O sea, esto, primero que ya está normado en varios artículos, pero adicionalmente, digamos que tú dices que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes. Sencillamente, digamos que tú apruebas. Ya, ¿crees que así se va a resolver el tema? Te tomaron del pelo, pero ok, ¿crees que así se va a resolver el tema? Ok, pero entonces esto también, igual que las otras preguntas, esto tiene que ir nuevamente a la Asamblea Nacional para que se tramite una reforma al Código Orgánico Integral Penal. No has aprobado nada, ¿entendiste? No has aprobado nada. Pregunta 5. ¿Está de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos o objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional? Igual, ¿quieres aprobar esto? Sencillamente, entonces esto volverá a la Asamblea Nacional. Y la pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de la pregunta? Una barbaridad y una estupidez, porque esta pregunta dice que en el anexo dice que el presidente enviará dentro de 5 días el proyecto de ley reformatoria de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, pero sucede que esto ya lo aprobó la Asamblea Nacional y ya le puso el ejecute al presidente, y sin embargo no se ha enterado ni la Corte Constitucional ni se ha enterado el país de que esta reforma, que además es inconstitucional lo que se hizo con la ley de extinción de dominio, esto ya está vigente. Entonces, todas estas 6 preguntas son preguntas gancho, porque son para que te acostumbres al sí, y de pronto, ¡plum!, se te vienen las que realmente quieren, que son las preguntas que van en el referéndum.